esta semana la lectura, la resurrección de Jesús, el sepulcro vacío. Qué tema tan lindo, ¿no? La resurrección de Jesús. Fíjense que muchas veces se habla de la muerte de Jesús, detalles, todo, y a veces nos olvidamos que lo importante realmente es la resurrección, ese misterio de la fe que tenemos. El Señor envió a los discípulos. Yo pienso que toda esta lectura tenemos que relacionarla totalmente con eso. Tenemos que ser discípulos, llevar la palabra. Por eso, cuando son los pies, como dice este tema, los pies del mensajero de la paz, pueden ser los pies tuyos, Pablo, que llevas la palabra, o los pies de todos aquellos que cumplen la misión que Él nos pidió, de ser justamente esos encargados de hacer todo lo que Él desea. Muéstrame tu fe, como hablábamos la semana pasada con el Padre Pablo, que se me había mezclado tanto, muéstrame tus obras. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitarle entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Palabra del Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, ¿no? Nos dice el Señor, acá en la voz de la hermana Glenda. Realmente, ¿qué más que esta Semana Santa para saber cuánto nos ama el Señor, ¿no? Con su muerte. Cuando Él se entrega por todos nuestros pecados, y sería pesada esa cruz que llevaba todos los pecados nuestros. Fíjense que este capítulo de la resurrección se encuentra muy bien detallado acá en el Evangelio de Juan, ¿no? Porque la resurrección de Jesucristo, fíjense que es el mismo corazón de la fe cristiana. Muchas veces nosotros estamos pensando ¿qué es la resurrección? La resurrección es justamente ese misterio donde nosotros, al creer que Él resucitó y lo hacemos desde el corazón, realmente eso es expresar nuestra fe. Por eso acá dice, el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Acá cuando dice el primer día de la semana, nos referimos al domingo, pero también hay que ver cuándo se cambió el día de descanso, como lo llaman el día de reposo, de sábado a domingo. Es cuando Jesucristo resucita de entre los muertos. Fíjese que estuvo muerto el sábado y resucita el domingo.
Y a partir de ahí es cuando los creyentes se han estado reuniendo. ¿Para qué? Se reúnen el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Justamente el domingo. Fíjense que esto es un comentario que estamos haciendo hace poquito. El sábado justamente sería el que pertenece a la vieja creación. Después que Dios creó todo, descansó el sábado. Pero fíjese que ahora llegamos a una nueva creación de Cristo Jesús. Seguimos adelante y vemos que el día de Pentecostés fue domingo, también el primer día de la Semana Santa. Y lo interesante es que Juan es el último de los escritores del Evangelio. Y fíjense que puso su mirada ¿en qué? En que es el primer día de la semana cuando Jesús resucita entre los muertos. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. ¿Quién era María Magdalena? Fíjense que era aquella mujer a quien Jesús le había echado 7 demonios. Era una endemoniada perfecta. El número 7 es la perfección. María Magdalena. No vos, Magdalena. Vos tendrás algún demonito también, pero bueno, le vamos a preguntar a Leo. Y fíjese que ella llegó a la tumba antes que todo, antes inclusive que las otras mujeres. Fíjense que algún detallecito más de María Magdalena, algunos estudiosos de la Biblia creen que ella era la mujer pecadora. ¿Se acuerdan aquella que secó justamente con su cabellera los pies de Jesús? ¿La recuerdan? ¿Sí? Pero bueno, eso es algo que no se puede comprobar porque no está fehacientemente. Dicen eso. También dicen que era una persona con una personalidad muy fuerte. Yo pienso que si leemos con detalle todo cómo actuaba ella, realmente lo está indicando. Pero bueno, una cosa no cabe duda, que ella fue una mujer que estuvo eternamente agradecida por cómo lo acompañó y se mantuvo justamente al lado de él, ¿no? Ella cuando ve el cuerpo de Jesús, justamente que no estaba ya mejor dicho, ve que el cuerpo no estaba en el sepulcro, ¿qué es lo que hace? Corre a contarlo. ¿Y a quién encuentra justamente? A Juan y a Pedro. Pero por eso vamos a ir al versículo 2, que dice: corrió al encuentro de Simón, Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Acá cabe destacar algo cuando decimos que esto siempre es motivo de comentario, cuando dicen el discípulo al que Jesús amaba. Fíjense que cuando nosotros leemos la Escritura y hablamos del discípulo al que él amaba, cuando en la Escritura se refiere a él mismo, siempre usa este nombre, siendo que cualquiera de los discípulos, salvo Judas, se podía haber puesto ese título a sí mismo, ¿no? Inclusive nosotros cuando hacemos un discipulado no podemos negar, no podemos decir, si digo Martín que está acá con el equipo y puedo decir el discípulo al que Jesús amaba, también lo ama. ¿Por qué? Porque no es que lo destaca, él amaba a todos. La otra vez justamente estando en el movimiento, cuando se hace una charla decimos, pero ¿por qué él habla así de sí mismo? Yo pienso que eso nos da una pauta de que quien escribe el Evangelio no es él, sino las personas quienes lo acompañaban. Por eso, por el amor que tenían a él, fue un comentario que se hizo, ellos ponían el discípulo al que Jesús amaba. También tengamos en cuenta, que ya lo vamos a ver más adelante, que dicen que era el más chico, no llegaba a los
17, 18 años creo que tenía, o algún año menos también. Fíjense que hay mucha gente joven, ¿no? La Virgen María tendría 15, 16 años. Fíjense qué edad, ¿no? Para tener semejante experiencia. Bueno, el amor de Dios nos quiere decir que está sobre todos nosotros, pero acá yo pienso que nosotros mismos nadie puede evitar, nadie puede hacer que Dios lo quiera menos. Por eso, como conclusión, tengo que decir que todos tenemos que adoptar esta postura y realmente darnos cuenta que el Señor nos ama a todos. Fíjense que nos preguntamos algunos ¿por qué se aclara acá que Juan lo acompaña a Pedro? Vamos a hacer también otro detallecito. Fíjense que Juan lo acompaña a Pedro, pero Pedro hubo un momento que estuvo mal visto por los otros discípulos. ¿Pero por qué está mal visto? Justamente porque antes de que cante el gallo por segunda vez lo había negado 3 veces. Si nosotros estamos en la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, y lo negamos públicamente, yo no creo que a ninguno de nuestros compañeros de misión le guste eso, ¿no? Por eso Pedro había quedado mal visto. Pero fíjense que Juan, por sobre todas las cosas, lo acompaña. Acá tengo un detallecito muy lindo que, ¿cómo fue llamado Juan? Juan fue apodado Hijo del Trueno. Y fíjense que había sido justamente ese Hijo del Trueno, fue quien llegó a ser también llamado el Apóstol del Amor, que cambió su carácter, bueno, y muchos detallecitos que no los vamos a decir ahora. Pero sí vamos a referirnos un poquito más a María Magdalena, que yo pienso que todos nos podemos identificar un poquito con María Magdalena. ¿Por qué? Porque ella no estaba convencida. Fíjense que cuando va hasta el sepulcro, de entrada dijo, se han llevado el cuerpo. O sea que no vio y creyó. Lo dudó justamente. Fíjense que ella pensó que el cuerpo lo habían robado, ¿quién? Justamente las autoridades religiosas. Que esas autoridades religiosas acusaban a los discípulos de que se lo habían robado, porque había una cuestión de que las autoridades religiosas justamente querían hacer ver que los discípulos lo habían robado. ¿Para qué? Para que el pueblo creyese que no había resucitado. Inclusive las autoridades religiosas, es lo que hablábamos hoy, Martín, estaban desesperados por encontrar el cuerpo para decir, no, acá está muerto, no hubo resurrección. Pero Dios nos quería mostrar esto, entonces hoy pensamos como pensamos. Justamente el primer pensamiento de María fue ese, entonces, que las autoridades se habían robado el cuerpo. Pero los dirigentes religiosos, como les decía antes, estaban desesperados justamente por encontrarlo. Pero bueno, Simón, Pedro y Juan tampoco, cuando van entrando, no pensaron que no lo iban a encontrar. Como hablábamos hace un rato, pensaron que era justamente que se había equivocado en algo María, porque por el tema de que era muy de madrugada, podía haber visto mal, pero justamente se inquietaron tanto que salen corriendo. Por eso fueron corriendo hasta el cementerio. Pero bueno, una de las cositas que también tenemos que decir, que tenían una memoria un poquito frágil, porque justamente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, estaba todo anunciado y a ellos se le había comunicado todo esto, pero parece que se le borró un poquito de la memoria. Y bueno, muchos detalles más como podríamos decir, pero yo les hago una preguntita a ustedes. Si nosotros estuviéramos en ese lugar, ¿hubiéramos creído? ¿Lo hubiéramos visto? Y si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces también vemos actitudes del Señor y no creemos? Nos cuesta a veces creer, a veces decimos casualidad u otras cosas. Afirmamos a veces de corazón que el Señor resucitó. Yo pienso que a nosotros también a veces nos cuesta creer que Él es nuestro Salvador. Pero bueno, queridos hermanos, vamos a ir ya pasando para
el versículo 3 que dice: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó. Acá tenemos el detalle donde realmente vemos que Pedro tenía unos años más. Inclusive dicen que la diferencia que había entre ellos en algunos casos era bastante grande, ¿no? Fíjense que obviamente Juan, por este motivo de ser mucho más joven, corre, llega, y la tradición, como comentábamos recién, nos dice que Juan era el más jovencito de todos. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Fíjense que lo que Juan vio lo convence de que Jesús justamente había resucitado entre los muertos. Llega primero, pero siente, yo diría, una reverencia ahí, y se queda esperando justamente que llegue Pedro, por eso no entra. Él mira, acuérdense que era una piedra que estaba excavada justamente, y el de afuera puede ver esa evidencia que lo convence, ¿no? Y a mí lo que me asombra de todo es cómo Jesús, Dios mejor dicho, a veces usa muchos pequeños detalles, como vamos a ver ahora, de los lienzos y eso, para mostrarnos justamente grandes cosas. Como decían que muchas veces las grandes puertas giran sobre pequeños puntos, ¿no? Fíjense que acá Juan ve justamente los lienzos estos que estaban puestos allá, pero ¿qué pasa? Pero el cuerpo había salido dentro de ellos. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo. Esto yo pienso que es la parte más, no sé si más emocionante, pero la que a mí más me llega, porque pongámonos un poquito en el lugar de Pedro, que si llegó más tarde era porque venían corriendo los dos, obviamente, y Pedro obviamente llegaría cansado. No sería, calculo, una de sus virtudes su estado físico, pero entra rápido en el sepulcro, y acá es donde ve todos los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Acá tenemos que acordarnos que José de Arimatea y Nicodemo lo habían envuelto al cuerpo de Jesús y lo habían untado todo con un compuesto que era con mirra y con aloe. La mirra y el aloe forman una especie de pegamento, una especie de goma. ¿Para qué? Para que justamente esos lienzos queden como sellados. O sea que pasaron estos instantes, ya fíjense que el aloe seca rápido una vez que está sobre la tela.
La pregunta que se hacen hoy es ¿cómo puede salirse del cuerpo de esta envoltura sin desenvolver los lienzos? Fíjense que la forma la mantuvieron. Y acá, como para seguir ahondando un poquito, fíjense que Jesucristo, vamos a compararlo con el grano de trigo. Sale como sale una semilla de la tierra, ¿no? Acá vamos a acordarnos bien de que cuando el grano de trigo cae en la tierra, muere. Acá el Señor sale justamente de esta envoltura que tiene, y al igual que el grano de trigo, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar la cáscara nada más. ¿Para qué? Para que se sepa que Él estuvo en esa tumba. Esa cáscara que nos va a decir una sola cosa, les va a decir a Él que Él no ha muerto. Esa cáscara va a ser el signo de que Él realmente está vivo por la forma en que quedó. Yo acá me viene a la mente cuando el Señor justamente lo resucita a Lázaro. Pero ¿qué pasa? Cuando Lázaro sale del sepulcro, ¿qué es lo que hace Jesús? Le tuvo que decir a los que estaban ahí que lo desataran, que lo desataran de esas mortajas que tenía. ¿Por qué? Porque Lázaro seguía con ese cuerpo que después iba a morir nuevamente. En cambio, fíjense que Jesucristo sale con un cuerpo que nada que ver con Lázaro. Él sale con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no moriría jamás. Por eso, justamente, la resurrección de Jesucristo era algo glorioso. Él sale con ese cuerpo glorioso. En cambio, la resurrección de Lázaro se produce en su viejo cuerpo. Lo que se renueva es su fe. Él tiene el nacer de nuevo, que hablaba justamente Jesús con Nicodemo. 7. También el sudario que había cubierto su cabeza, no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. También el sudario que había cubierto su cabeza, no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Fíjense que acá Dios registra en este evangelio, o sea, inspira para que quede registrado, mejor dicho, en este evangelio de Juan, otros detalles que son muy importantes. Fíjense que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús estaba justamente intacta, pero estaba separada de las vendas que habían envuelto el cuerpo. Pero fíjense que por más que se la sacó y todo, tenía la forma de la cabeza y estaba tal cual como se la habían puesto Nicodemo y José. Yo pienso que estos detalles son los que sirven para que Pedro realmente crea que él había resucitado. Por eso las palabras vio y creyó. Esto sería lindo algún día tratar y poder hablar justamente de dónde vienen estas palabras y sus traducciones, que nos llevaría mucho rato ahora. Pero fíjense que dice, entró al sepulcro y vio. Es una palabra que nos lleva a muchas cosas, ver, entender, conocer y por último, creer. Fíjense que, o sea que él en ese momento se da cuenta cómo es, sabe cómo es y cree antes de verlo a él ya resucitado. Por eso, como ya tenemos poquito tiempo, vamos al versículo 9 donde dice,
todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Fíjese que Juan nos contó algo que puede parecer extraño, ¿no? Fíjese que estos hombres, como dice acá, no habían comprendido, no habían entendido, a pesar de que Jesús les había dicho justamente que Él iba a resucitar de entre los muertos. Y fíjense que otro detalle es que, aunque en el Antiguo Testamento también hablaba con ellos también lo sabían, no creyeron. Por eso yo siempre digo que hoy en día necesitamos del Nuevo Testamento como una luz para poder interpretar justamente el Antiguo Testamento. Yo pienso que uno de los motivos por los cuales el Antiguo Testamento no es tan, por decir una palabra así, popular, es porque muchas veces no usamos el Nuevo Testamento como instrumento para interpretar el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces estamos leyendo el Nuevo y citamos a profetas como Isaías y eso, y ahí entendemos lo que quiso decir en aquel momento? Pero bueno, hay muchos cristianos hoy en día que leen la Biblia, ¿no? Pero la gran mayoría muchas veces dicen, no entiendo esto, y cuando lo vamos releyendo, vamos encontrando muchos detalles más. ¿Cuántas veces cosas que tal vez decimos, pero si esto era obvio, ¿por qué no lo entendí? Porque nos faltó la iluminación justamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Fíjense que yo pienso que muchas veces cuando misionamos o en la vida cotidiana, lo que nos falta es abrir el corazón para que el Señor nos dé esos momentos de sufrimiento, de alegría, pero sobre todo pasar esos desafíos, que a veces son desafíos de malos momentos, inclusive hasta la muerte, la enfermedad, que son estos momentos que realmente nos llevan a darnos cuenta de cómo actuar en la vida. Por eso a veces tenemos que pedirle al Señor que nos dé las experiencias. Pero ojo, cuando pedimos que nos dé las experiencias, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces esas experiencias que le pedimos al Señor, al principio pueden ser no muy gratas, porque a veces realmente tenemos que sufrir para darnos cuenta lo grande que es el Señor. Y ahora, queridos hermanos, les pregunto a ustedes, ¿qué les dice este Evangelio a ustedes? Por instantes de tu compasión y